Dios dice que lo que usted declara con su boca, eso es. Es lo que creemos. Declaramos, esta es mi Biblia, yo soy lo que la Biblia dice que yo soy, yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús, y decimos amén, amén, amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Hoy tenemos un mensaje muy especial. Bueno, siempre el mensaje del Señor es especial, amén. Y vamos a estar haciendo un pequeño estudio de dos personajes bíblicos que nos van a enseñar mucho, mucho en nuestro caminar. Vamos a irnos al libro de Isaías, en el capítulo 6. Gloria a Dios. Isaías capítulo 6. Vamos a iniciar con el versículo 1 al 8. Gloria al Señor. Alabamos al Señor porque el Señor está sanando, está trayendo sanidad. Le damos gloria a Dios. También hay liberación en medio del pueblo del Señor y gloria a Dios por la salvación de las almas. Quiero bendecir a las hermanas y a los hermanos que salieron a evangelizar esta semana. El departamento de damas, la hermana Rosita Morales, con un grupo de hermanas y hermanos estuvieron evangelizando. Así es que esta semana le corresponde a otro grupo. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Espíritu Santo. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocó con él sobre mi boca y dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Alabamos al Señor. El profeta Isaías, él vivió 700 y resto de años antes de Cristo. Fue un profeta muy especial, se le conoce como el evangelista del Antiguo Testamento. Tuvo experiencias maravillosas con el Señor Jesús, tuvo revelaciones tremendas. Pero iniciando el mensaje, en el versículo 1 nos habla de otro personaje. Nos dice que en el año que murió el rey Usías. Vamos a ver quién es este rey Usías y qué pasó. Porque es citado en la palabra del Señor
y por qué tiene tanto énfasis en el caminar de Isaías. Vamos a irnos a la palabra del Señor nuevamente, al libro de Segunda de Crónicas 26. Uzías era el hijo de Amasías y dice textualmente en el versículo 1: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años. Así es que, muchachos jóvenes, ustedes pueden ser tomados por el Espíritu Santo de Dios también para ser reyes y sacerdotes, para ser siervos del Señor. Amén. Si vemos en la palabra de Dios, Dios no tiene límites. Hay niños de 6 años, hay niños de 7 años, hay niños de 9 años. Los puso a reinar su pueblo. Increíble, ¿verdad? Su pueblo. ¿Por qué los escogió? Porque veía en ellos que podía gobernar Él a través de ellos y por la entrega que podía haber en ellos. Pero sin embargo muchos no respondieron en una forma adecuada. Este rey, este muchacho, Uzías, vemos al principio del mensaje de la palabra, dice que en el versículo 3, nuevamente, de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Y el versículo 4, siempre la palabra nos enfatiza eso: e hizo lo bueno, o hizo lo recto, o hizo lo malo delante de Jehová. Él, sin embargo, tiene el calificativo que todos esperamos tener delante de Dios: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Versículo 5, leámoslo todos. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él fue prosperado. ¿Ok? Pongamos atención a esto. Cuando hacemos lo recto y cuando buscamos lo bueno, el Señor nos bendice. El Señor nos prospera. El Señor nos levanta. ¿Por qué? Porque hay una dependencia de Dios, porque hay un deseo de agradar a Dios, de hacer su voluntad. Y vemos en toda la trayectoria, los versículos que siguen, nos habla de la grandeza que tuvo Uzías. Dice la palabra, ahí en el versículo 8, dice: dieron los amonitas presentes a Uzías, se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Recuerda que es un joven, él viene a gobernar, él está buscando del Señor, está buscando agradarle a Dios. ¿Cuántos estamos aquí para buscar de Dios y para agradar al Señor? Amén, yo creo que todos, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice que él tuvo ganados, tuvo mucha gente a su servicio, se hizo de grandes tierras, agriculturas preciosas, era una persona bendecida. Bueno, todo el mundo tenía que ver con él, ¿verdad? Y todo lo que le rodeaba. Dice el versículo 10, gloria al Señor: todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2,600. Sigue hablando de que aún a sus enemigos hacía estar a favor de él. Versículo 14 dice: Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, hondas para tirar piedra. 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres, en los baluartes. O sea, era un hombre con sabiduría, con inteligencia, con dedicación, como queremos ver nuestros varones. ¿Cuántos quieren ser así? ¿Cuántos quieren verse en una bendición continua? Ahora yo le pregunto: ¿y cuántos hoy estamos siendo bendecidos por el Señor? ¿Ok? Recuerden, la bendición del Señor viene por la obediencia.
a través de la obediencia. Él es el que nos prospera. Él es el que nos ha dicho que hemos de buscar primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y en Usías vemos un rey, un hombre, un siervo de Dios que Dios exalta. Así lo vemos en varios de los reyes de Jerusalén y de Judá, cómo Dios los bendice, cómo Dios los prospera, cómo Dios los engrandece. ¿Por qué? Porque engrandecieron el nombre de Jehová entre el pueblo, porque lo honraron, porque lo glorificaron. Josafat era otro que él fue engrandecido también, fue poderoso también, y él glorificó al Señor. Fue el primer evangelista en el Antiguo Testamento. Josafat salía e iba a predicar para que el pueblo se volviera a Dios, para que el pueblo buscara de Dios. Y así vemos que cuando nuestro corazón es recto delante del Señor, Dios nos va a salir el paso con bendición, con gozo, con paz. Amén. Y tenemos que tener cuidado de glorificar siempre a nuestro Dios. Ok. Ahora, dice la palabra del Señor que en el año que murió Usías, Isaías fue parte de aquel conglomerado de personas que estaban alrededor de él, y lo menciona, pero a partir de la muerte de Usías, el ministerio de Isaías se inicia. Veamos algo muy interesante, muy peculiar, y es donde quiero que vayamos a entender por qué Dios actúa como actúa, qué hace con nosotros según nuestra respuesta en ciertas situaciones. Versículo 16 dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar. Había algo que había pasado en el corazón de este muchacho. Dios lo había prosperado, Dios lo había bendecido, Dios lo había engrandecido, tenía fama por todos lados, pero algo cambió en el corazón. Y es lo que nosotros tenemos que cuidar. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿verdad? Este muchacho, este rey, hace cosas que no le corresponden. Recordamos a Saúl, también fue otro que cometió ese grave error de hacer cosas porque él era el rey, y a Saúl Dios lo destituye totalmente como rey, le quita la unción. Ya conocemos la historia de Saúl, que luego le transfiere al rey David. Y es que, hermanos, cada uno estamos ungidos para el propósito que Dios nos ha llamado, cada uno. Y por causa de la unción que Dios pone sobre nuestras vidas, debemos de caminar de acuerdo. Dice la palabra del Señor que él, como rey, se aprovechó, digamos en estas palabras, de su lugar, de su reinado, y entra al templo donde solo los sacerdotes consagrados, estamos consagrados para este servicio, podían ofrecer el incienso. Mas no dice la palabra de Dios que Usías le faltó el respeto a los sacerdotes. No dice la palabra del Señor que Saúl le faltó el respeto al profeta, sino que dice la palabra del Señor ahí en el versículo 16, porque dice: mas cuando era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. La arrogancia, el orgullo, la prepotencia,
es algo que abomina a nuestro Dios. Es algo que Dios no soporta en medio de su pueblo. El por qué a mí, el por qué yo. El por qué yo tengo, por qué no, ¿verdad? Entonces, porque yo soy, porque yo puedo. Estas son actitudes de altivez. Dice que se enalteció. Ahora, llegan los sacerdotes y le amonestan, lo exhortan, le dice: ¿qué estás haciendo? Eso no te corresponde, rey. Ahora, si él hubiera mantenido su amor, su temor a Dios, su humildad, su gracia, porque en medio de todo tenemos que reconocer que todo lo que tenemos es de Dios y Él nos lo da. Amén. Entonces debemos de engrandecer al Señor. Veamos cuál respuesta le da Usías. Dice la palabra del Señor: sal del santuario, le dice en la mitad del versículo 18, sal del santuario porque has prevaricado, o sea, no es correcto, y no te será para gloria delante de Jehová. Muchas veces hacemos cosas que no honran al Señor y Dios está examinando nuestro corazón. Dios entiende los designios del corazón, los pensamientos del corazón. Dice entonces Usías, esta fue la respuesta que le dio a los sacerdotes. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. ¿Y quiénes son estos para que el rey no pueda hacer esto? ¿Verdad? Recordemos que Dios honra a los que le honran. Hago una pausa para recordarles que hoy es día de Santa Cena. Vamos preparándonos, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Ok? Entonces dice que se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en su frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. ¿Qué pasó? La lepra es sinónimo del pecado. La lepra es sinónimo del orgullo, de la arrogancia, de la prepotencia, de la autosuficiencia. Pero esa lepra ya estaba en el corazón de Usías. Ya él había asumido una posición antagónica delante del orden del Señor. Y cuando nuestro corazón se llena de orgullo, de altivez, y cuando no hay un respeto a lo que Dios ha establecido, ya la lepra está en nosotros. La lepra es algo que es sinónimo de una enfermedad que nos hace insensibles, ¿verdad? La persona que sufre de lepra, todo su sistema nervioso se anula, no siente, no hay una motivación, se le puede caer un dedo, un pie, una mano, muchas cosas, pero no se da cuenta. Así el pecado, cuando nosotros no lo confrontamos en nosotros y lo estamos paladeando, estamos diciendo: no, es que yo estoy así, es que no me gusta, es que no quiero, es que... Recordemos, en la palabra del Señor dice que todo lo que Dios permite en nuestras vidas es para nuestro bien. Él está formando y tratando de formar el carácter de su Hijo en cada uno de nosotros. Usías, lejos de decir: uy, perdón, discúlpeme, sentí que lo podía hacer, se me olvidó, o cualquier otra cosa, dice que su ira fue contra los siervos del Señor. Su ira fue contra aquellos que estaban ahí, porque él se sintió superior, ¿verdad? Humanamente tenía una posición que Dios le había permitido, que Dios le había engrandecido, que dice que su fama se extendía por todo lado. Entonces dice: bueno, yo puedo también. Pero en el Señor tenemos que tener mansedumbre, humildad, entendimiento. Todos cometemos errores. Yo soy la primera. Sí, amén. Todos. Pero tenemos que tener la capacidad de aceptar la corrección que se nos dé. Aceptar la exhortación. Dios va a usar lo que sea para hablarnos. Todo lo que permite es para irnos moldeando, ¿verdad?
La escultura, cuando un escultor mira una piedra, mira un tronco de café, mira un tronco de lo que sea, él está viendo una imagen de algo. Esa escultura la toma, ¿verdad? Y usted, aquí ya yo no veo una piedra, ya yo no veo un tronco de café, sino que está viendo lo que Él quiere moldear. Cuando Dios, nuestro Señor, nos llama y quiere que nosotros vengamos a Él, nosotros venimos como esos troncos de café, venimos todos deformados, pero Dios está mirando lo que quiere hacer en cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué usa el escultor? Usa el cincel, usa el martillo, usa el clavo, usa la cuchilla para ir formando. Eso duele. Y es que duele cuando el Señor nos hace ver que en nuestro corazón hay cosas que tenemos que echar fuera de nosotros. Entonces siento que no me golpean por acá, siento que me golpean por allá, siento que esto no me gusta, siento que yo no quepo allá. ¿Por qué? Porque Dios está tratando de irnos moldeando al lugar que nos corresponde, a hacer lo que Dios nos ha llamado, porque estamos en el propósito de nuestro Dios. Ahora, Uzías era un hombre que conocía de Dios. Uzías era un hombre que había visto la gloria de Dios. Pero cuando las cosas salen mal, nos rebelamos hasta contra Dios. Cuando las cosas no nos salen como nosotros humanamente hemos pensado, ya dejamos de congregarnos, dejamos de orar, dejamos de hablar de Cristo, nos deprimimos, nos desanimamos, nos llenamos de enojo, hablamos palabras entre nosotros y se murmura unos y otros. Eso es una actitud que te hace ver que necesitas aún mayor sinceridad. Aún necesitamos un poquito más de ese martillito que nos esté dando para que la imagen de Cristo esté formada en nosotros. Entonces, la respuesta de este hombre dice la palabra que había gobernado 52 años. Tenía gran experiencia, pero es que el orgullo es una simiente satánica. Y Satanás no va a perder el tiempo si usted y yo le damos la oportunidad de que siembre esa cizaña en nosotros. Porque es cizaña. Dios siembra su semilla, su palabra. Él nos va moldeando, Él nos va enseñando y Él va abonando esa semilla para que crezca, se desarrolle y dé frutos para su gloria. Amén. Nos dio su Espíritu Santo para que respondamos a toda amonestación, a toda confrontación, porque todos en general somos confrontados por el Señor cuando hay algo que no está bien en nosotros. Y como le digo, va a usar a quien sea, va a usar a lo que sea. Dice la palabra de Dios que si los hombres callamos, aún las piedras nos van a hablar. Entonces, Uzías dice que él se llena de ira, se llena contra los sacerdotes. Quiero recordar esto. Es curioso lo que la Biblia nos enseña, porque nosotros vemos a las personas, pero la unción del Señor está sobre la persona. Cuando Pedro confronta a Ananías y Zafira, allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, le dice Pedro: ¿por qué te pusiste de acuerdo en mentir al Espíritu Santo? Ananías no estaba viendo al Espíritu Santo, estaba viendo a Pedro. Zafira no estaba viendo a Dios, no estaba viendo a Pedro, no estaba viendo al Señor. Pero cuando la unción está sobre el siervo, cuando usted es una persona, y quiero decirle, iglesia del Señor, somos una iglesia ungida del Señor. Todo aquel que ha recibido a Cristo tiene la unción del Santo en sí. Pero hay unciones para cada ejercicio, para cada función, los cuales debemos de glorificar al Señor. ¿Ok? Dice la palabra del Señor que la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Esto es muy importante porque vemos a Isaías que él está del altar
de la casa de Dios, luego él tiene una experiencia maravillosa con el Rey de los ejércitos. Y dice la palabra del Señor, y le miró el sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, he aquí la lepra estaba en su frente. Una persona leprosa era una persona que no podía estar más que apartada de todos. Era una persona inmunda. Y es que el pecado nos hace inmundos delante de Dios. Es que el pecado nos separa de la gloria de Dios. Es que el orgullo nos aleja de la presencia de Dios y de la voluntad de Dios. Todas esas actitudes que muchas veces nos enmarcan, ¿verdad? Es que así es esta persona, es que así es la otra, es que ese es el carácter de fulano, es que yo soy así de toda la vida. Dios nos tomó, vuelvo a decir, como la piedra o como el palo, ¿verdad? Pero Él está formando la imagen de Él mismo en nosotros. Recordemos que fuimos creados a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Entonces el Señor está rescatando en nosotros aquello que Él ya puso en nosotros. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor Santo. Dice, y también le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir. Obviamente se asustó de que lo que había en el corazón saliera. Y sabe una cosa, lo que hay en tu corazón, lo que hay en mi corazón, sale y se ve. Se ve. Dice la palabra del Señor, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Somos lo que somos y Dios nos conoce. Pero dice la palabra que Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Ajá. Ahora dice la palabra del Señor, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová, ¿quién le provocó eso? Dios lo había herido para que él mismo se diera cuenta. Cuando una persona es orgullosa, cuando una persona es altanera, cuando una persona no acepta corrección, no acepta dirección, y eso los niños desde pequeñitos, por eso hay que enderezarlos. Ellos nacen con una cierta autoridad, cierta prepotencia con sus padres y se van imponiendo, los padres van cediéndole la autoridad y pronto ese hijo se va a volver contra sus padres y lejos de educar el padre al hijo, el hijo está reprendiendo al padre, lo cual está pasando sobre el orden de Dios. Así es que padres, es muy importante que amonestemos a nuestros hijos. Es muy importante que los exhortemos. Es muy importante que los instruyamos en el Señor, con amor, pero con autoridad también. ¿Ok? Dice la palabra del Señor, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Ok. ¿Cree usted de que Dios, si Él se hubiera arrepentido, no le hubiera quitado la lepra? ¿Cree usted que si nosotros reconocemos en qué estamos fallándole al Señor y por qué en nuestro caminar en el Señor se nos vuelve a veces tan difícil y sentimos que es que las personas se vuelven contra nosotros y que no nos quieren ubicar donde tiene que ser y cosas como esas? ¿Por qué? Porque no hemos reconocido. Si nosotros reconocemos y nos humillamos delante del Señor, Dios hará contigo y conmigo grandes cosas. Quiero tomar un ejemplo que Dios nos da ahí en el libro de Mateo. Gloria al Señor. Santo. Mateo nos cuenta cuando Jesús caminaba, Mateo capítulo 8. Jesús cuando vino a la tierra, Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas noticias. Quiero decirle a mis hermanos que estas son buenas noticias para nosotros. Para vendar a los quebrantados de corazón, para sanar sus heridas, para dar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel.
El Espíritu Santo que moraba en aquel tiempo en las personas venía, los ungía, los ministraba, los guiaba, es el mismo que hoy habita dentro de nosotros. Jesús va caminando en el capítulo 8 de Mateo, dice la palabra del Señor en el versículo 2. Y aquí vino un leproso y se postró ante él. La palabra postrarse significa rendirse. Rendirse ante nuestro Dios. Rendirse ante las circunstancias. En el Señor, Él nos enseña de que nosotros no debemos de pelear por nuestros derechos. Voy a volverlo a decir. En el Señor nos enseña que no debemos de pelear por nuestros derechos. Él pelea por nosotros. Él, si confiamos en Dios, Él lo hará. Si nosotros estamos caminando con una actitud correcta, digamos que fuimos amonestados injustamente, digamos que alguien nos maltrató injustamente, no merecíamos eso. El Señor dice, no hagas lo malo, haz siempre lo bueno, porque mía es la venganza. Significa que Él te va a honrar en el momento propicio. Amén. Y Dios lo sigue haciendo. Aquí vino un leproso y se postró ante Él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Quiero decirle que la palabra que Dios dice aquí es para hoy, es para ahora. ¿Cuántos de nosotros le decimos, bueno, es que yo no sé si esto será del Señor, si Dios quiere que yo me sane, si Dios quiere que yo tenga un trabajo, si Dios quiere que yo prospere un poco más, quiero decirle esto. ¿Qué le respondió Jesús? Jesús extendió su mano. A un leproso no se podía tocar. No se podía tocar. Es como lo que tenían, ¿cómo se llama? COVID. Pero Jesús le tocó. ¿Sabe por qué? Porque hoy Dios te muestra que no importa lo que haya habido dentro de nosotros, Él te sigue amando. Él nos ama a cada uno. Y si nosotros estamos dispuestos delante del Señor para que Dios nos sane, para que Dios nos libere, para que usted pueda decirle, Señor, no puedo con esto. Yo sé que necesito cambiar. Dame tu fuerza. Espíritu Santo de Dios, fortaléceme en mis debilidades. Ayúdame a ser diferente. Ayúdame a que tu fruto comience a fluir a través de mi vida. Hablaba con uno de mis hijos en esta semana. Y me dice, él sirve allá en una iglesia, y me dice, mi esposa está sirviendo en esto. Yo estoy sirviendo aquí, allá. Y le dije, párale, mi hijo. ¿Sabes que puedes hacer muchas cosas para Dios y no agradarle? ¿Sabes que Dios lo que quiere es tu corazón? Es mejor que hagas pocas cosas, pero que tengas tiempo para estar en la presencia del Señor. Hermanos, Dios quiere enseñarnos que es en la relación íntima con Dios en que nosotros somos transformados, en que nosotros somos liberados, en reconocer cuál es nuestra debilidad, qué es lo que debería haber hecho Usías, qué es lo que está molestando en tu vida y mi vida que no me ayuda a superar mi caminar en el Señor. ¿Alguien está aquí conmigo esta mañana? Entonces, vemos que la respuesta del Señor, no solamente al que tiene lepra, vuelvo a decir, es sinónimo de actitudes del corazón que no le agradan a Dios. La lepra es sinónimo del pecado, de la desobediencia, de la rebeldía. Este hombre se llenó de ira, se llenó de orgullo, se llenó de prepotencia, y la lepra del corazón brotó, ¿verdad? Dice que pasó toda su vida, el resto de su vida, perdió hacha, calabaza y miel, porque toda su riqueza no le pudo quitar la lepra, porque todas sus amistades y su fama no le pudo ayudar, porque aparte de eso fue excluido de la casa de Dios y perdió la presencia del Espíritu de Dios. Eso hace la arrogancia, eso hace la rebeldía, eso hace la desobediencia, alejarnos de Dios. Sigo diciendo, es una semilla, cizaña sembrada en el corazón del ser humano. El Señor dice que el leproso vino, le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme.
Jesús extiende su mano y le tocó diciendo, esta palabra te dice hoy, me la dice hoy, quiero ser limpio. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo quiero que tú cambies tu forma de vivir. Quiero bendecirte, quiero ayudarte, quiero hacer lo que me estás pidiendo, quiero que seas sano, quiero. Dios quiere lo mejor para su pueblo. Somos su pueblo, somos el pueblo redimido del Señor. Pero debemos de escudriñar constantemente y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. ¿Ah? Hay consejos que apartan del propósito de Dios. Dice la palabra del Señor que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No, es que a mí el Señor, mi mamá me dijo que era así y así es. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué tienes que hacer? Si te dan por una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Si te obligan a llevar una carga, ¿qué tienes que hacer? Si te piden, ¿qué tienes que hacer? La palabra de Dios está rica en instrucción de la palabra, y a través del Espíritu cada paso que vamos dando es un paso hacia la unción mayor, hacia el propósito de Dios, hacia la gloria de Dios. ¿Alguien dice un amén? Entonces vemos aquí, dice, y al instante, cuando vio con qué actitud este hombre leproso creyó en él, se acercó a él. ¿Con qué actitud hoy usted ha venido a la casa de Dios? ¿Con qué actitud? ¿Qué estamos buscando? Una vez más, hermanos, debemos de estar en este lugar, en la absoluta presencia de Dios, para que Dios escudriñe nuestros corazones, para que Dios nos instruya en su palabra, para que Dios nos dirija con su Espíritu Santo, y recibir esa palabra como que viene de Dios, no viene de la pastora ni de ninguna persona más salir de este lugar para vivir en vida nueva, como dice Romanos 6:6. Hermanos, nosotros tenemos que ser sabios y prudentes en todo lo que hagamos, porque nos apoyamos en muchas cosas para no caminar en la dirección que Dios nos está dando. Entonces, dice la palabra de Dios que al instante la lepra le desapareció. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Usías? ¿Qué tiene que ver? Bueno, vimos la historia rápidamente de este varón, prosperado, engrandecido, poderoso. ¿Cómo cayó? ¿Cómo cayó? Dios no quiere que ninguno de nosotros suframos caídas estrepitosas porque nos vanagloriamos, porque nos llenamos. Yo soy, yo tengo, yo hago, yo. Veamos cuál fue la respuesta de Isaías. ¿Alguien puede alabar a Cristo esta mañana? ¿Alguien puede alabar al Señor? Démosle un aplauso al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 6, en el versículo 1, que en el año que murió Usías era el rey en Jerusalén. Isaías, Zacarías y otros más profetas estaban alrededor. Pero Dios, escúcheme bien, y esto lo vengo mencionando ya hace varios mensajes. En el libro de Génesis nos habló de que Abraham no podía oír la voz de Dios por causa de Lot. Cuando Lot se apartó de Abraham, Dios vuelve a hablar con Abraham. Entonces, cuando Usías muere, se termina el anatema. Usías se convierte, por ser una autoridad, en la maldición del pueblo de Israel, del pueblo de Jerusalén, y es necesario que él sea quitado para que la gloria de Dios descienda. Es necesario que en tu vida, que en tu hogar, que en tu familia, el anatema sea quitado.
para que podamos escuchar la voz de Dios, para que podamos ver la gloria de Dios. Para en tu corazón debemos de buscar la presencia de Dios con temor y con temblor. Dios quiere prosperar tu vida. Dios quiere bendecir. Hay oídos que no quieren oírlo, no quieren entenderlo, y seguimos exactamente iguales. Y le echamos la culpa a Dios. Pero si Dios me lo prometió, pero si me dieron profecía, si me dieron palabra, ¿por qué no se cumple? Quita de tu corazón la lepra. Quita de tu casa la maldición. ¿Alguien está aquí? Dice la palabra de Dios que ese día vio Isaías, es un muchacho también. Dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, bueno, cuenta todo lo que él miró. Y en el versículo 3 dice, estos serafines eran grandes, uno a otro se tocaba y decían lo que el pueblo de Dios debe decir con convicción en su corazón: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, porque tu Dios es santo, 3 veces santo, y a la santidad nos ha llamado Jehová. ¿Cuántos alaban al Señor? A la santidad, hermanos, es una palabra que muchos, pero ¿quién no peca? ¿Pero quién no comete errores? Pero somos santos por causa de Jesús, de su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero Dios dice que debemos de cuidar esa santidad con temor, esa salvación con temor y temblor. Dios nos llama, dice, sed santos como yo soy santo. Todos somos llamados a la santidad, y depende otra vez de nuestro corazón, no de la apariencia externa solamente. Lo que hay adentro, como la lepra salió en la cara de Usías, así lo que hay adentro sale por nuestras actitudes, por nuestras decisiones, por nuestras respuestas, por nuestras palabras. Amén. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, en el versículo 5. Entonces dije, esta es la respuesta de Isaías: en la presencia de Dios estamos desnudos. Él conoce los secretos de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Él conoce todo. Dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Fíjese lo que dice él. El pecado causa muerte espiritual. La palabra muerte significa separación. Todo aquel que peca está separado, está destituido de la gloria de Dios. Por eso Dios nos da su espíritu para que caminemos en obediencia, para que sujetemos nuestra carne, para que andemos en el fruto del espíritu. Y dice la palabra del Señor, ay de mí, dice Isaías, porque soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Isaías se hace una pregunta: ¿cómo yo, siendo un pecador, Dios se me va a aparecer? Yo no soy digno. Pregúntese, ¿cómo usted y yo, siendo pecadores, Dios llega a nuestros corazones? ¿Alguien puede alabar al Señor? ¿Cómo Él pudo habernos escogido a nosotros? Si íbamos camino al lago de fuego, si éramos muertos, si éramos rebeldes, si andábamos en lo no bueno, si hacíamos nuestra voluntad, si no queríamos nada que fuera de Dios, porque lo que es de Dios me quita lo que a mí me gusta. ¿Cómo Dios se puede encontrar así con un pueblo pecador como hemos sido nosotros? Pero el amor de Dios, así como la mano de Dios se extendió sobre el leproso, porque para Dios no le estorba tu pecado cuando te vuelves a Él. Porque cuando al Señor no le estorba las actitudes que hayas tenido, cuando reconocemos en nosotros como Isaías, que está en la presencia del Señor, y entonces uno se mira a sí mismo, yo no estoy limpio. Él dice aquí en la palabra, porque siendo hombre inmundo, no dice que solamente que es el pueblo, porque habla también del pueblo, inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mis amados, el Señor quiere manifestar a tu vida su sobrenaturalidad. Dios es sobre todos nosotros. Dígale que está a tu lado:
Mi hermano, el Señor te ama. Mi hermana, el Señor te ama. Ahora, delante de Él encontramos, muchas veces sabemos qué es lo que tenemos que hacer y tratamos no, pero yo sé que ¿quién no lo hace? ¿Quién no? No, eres tú y tu Dios. Soy yo y Dios. El día que Dios nos llama, cada uno de nosotros estaremos en su presencia. Y Dios te dirá, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas el día que te dijeron que tenías que cambiar tu actitud? ¿Te acuerdas aquel día que te dijeron que tenías que dejar ese pecado? ¿Te acuerdas aquel día que yo te hablé a través de? ¿Y cuál fue tu respuesta? De nuestra respuesta al Señor, de nuestra actitud, depende la bendición de Dios. Ahora, ¿qué más dice la palabra del Señor? Dice Isaías, humildemente se sintió confrontado delante de Dios. Pudo haberse llenado de orgullo. Sus ojos miraron la plenitud, la gloria de Jehová. ¿Quién puede quedarse ahí nada más? Y él se vuelve a ver a sí mismo y dice, yo soy un hombre que hago feo. Yo soy un hombre tal vez que digo malas palabras. Yo soy tal vez un hombre que maldigo. Yo soy una persona que tengo en el corazón odios y rencores y resentimientos. Estoy muerto. Y el Señor le dice, el versículo 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Aquí, hermanos, la palabra del Señor nos habla. Ese serafín, dice la palabra del Señor, que es aquello que arde y que brilla. Eso representa al Espíritu Santo que está siempre atrás de nosotros, atrás del inconverso para convencerlo, atrás de nosotros para convencernos de las cosas que son correctas y las que no son correctas. ¿Alguien está aquí conmigo? El Espíritu Santo es el que está hablando y trata de llegar y calar a nuestros corazones para que brille la verdad de Cristo dentro de nosotros, para que la palabra de Dios comience a accionar a través del Espíritu Santo que ya nos fue dado. El Espíritu de Dios dice que el serafín toma carbones, trae fuego purificador. Ahora cantábamos ese canto, fuego purificador, y todos nos gozamos en los cantos, pero cuando Dios trata con el corazón nuestro, nos va a doler. Porque hay cosas en tu corazón y en mi corazón que no agradan al Señor. Porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente y sabe que no has podido superar eso, porque hay una actitud en tu corazón de orgullo, de arrogancia, de vanagloria, de prepotencia, de rebeldía. Qué sé yo lo que haya, que Dios te dice hoy, quítalo de mi vista, arrepiéntete, humíllate delante de mí, reconoce tu necesidad de un cambio en tu vida. Sí, amén. Amén, hermanos. Debemos de venir al Señor con una actitud siempre de mansedumbre, porque el amor de Dios trasciende más allá de nuestras debilidades, trasciende más allá de nuestros errores, trasciende más allá de nuestros pecados. Y aquí dice la palabra del Señor que Isaías reconoce que él estaba muerto, pero entonces la misericordia de Dios que conoce la actitud del corazón de Isaías, envía su espíritu para que le toque. Mira lo que dice el versículo 7. Tocando, dice la palabra de Dios, el serafín, dice, teniendo en su mano un carbón encendido, versículo 6, tomado del altar. En el altar está la palabra, en el altar está el agua viva, en el altar está la presencia del Espíritu Santo, en el altar está el mover de Dios. ¿Alguien dice un amén? Dice, con sus tenazas, tocó con él sobre mi boca y dijo, he aquí, esto tocó tus labios. ¿Y qué más? Es quitada tu culpa. Ok. Cuando nosotros sentimos culpa, el enemigo es el que nos señala. Cuando hay algo que nos está estorbando, el diablo nos hace sentir miserables. Él está, dice en Apocalipsis, delante del Señor,
llevando acusaciones. Entonces nos sentimos culpables. Ya, ¿cómo voy a orar? No, yo mejor, mira, la puerta está abierta, dice el diablo. La puerta está abierta. Si quieren, se va. Nos pone la vergüenza para regresar a la casa de Dios o para buscar su presencia. Pero el Espíritu Santo, que es el amor puro de Dios para con cada uno de nosotros, dice, yo vengo a ti, te quito la culpa para que puedas caminar. Pero no solamente te quito la culpa, es quitado, es limpio tu pecado. No hay por qué el enemigo te pueda acusar. No hay por qué te puedas sentir mal delante de Dios. Dios, dice la palabra del Señor, que para eso vino Cristo, para morir por nosotros. Isaías, este joven que estuvo 700 y resto de años antes de que Jesús viniera a la tierra, él miró el sacrificio de Jesús, Isaías 53. Él dice, molido fue por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. El castigo que era para nosotros fue sobre él, y por su llaga somos nosotros curados. Alguien puede alabar a Cristo, alguien puede alabar al Señor. Esto es por su sacrificio de la cruz. Somos más que vencedores. El Espíritu Santo te dice, no te quedes, no te detengas, mi venida está pronto. Estamos en un tiempo difícil, el diablo está trabajando por todo. Ahí mandé a un video de que hay una gira satánica a todo el mundo para consagrar al mundo para Satanás. Pueblo de Dios, aquí hay un pueblo que debe de meterse más en oración, en ayuno y en obediencia y sometimiento al Señor. El Espíritu Santo dice, yo te quité tu culpa. Ok, hoy te dice el Señor, yo sé cómo estás recibiendo mi palabra. Y esto también me recuerda allá en el libro de Hechos, en el capítulo 10, cuando en la casa de Cornelio se estaba predicando el evangelio del Señor. Cornelio había reunido a su familia y sus amigos íntimos en su casa. Dice la palabra del Señor que mientras Pedro predicaba, mientras él daba las buenas nuevas de salvación, el Espíritu Santo descendió sobre todos ellos, porque vio la actitud del corazón, como estaban recibiendo aquella palabra. Tu actitud es muy importante. Eso es Usías verso Isaías. O estamos caminando como Usías, o estamos caminando como Isaías. Dios hoy te dice, si hoy reconoces cuál es tu situación, si hoy reconoces que tu arrogancia es abominable delante de mí, si hoy reconoces que tu ira no me agrada, tu enojo no me agrada, tu desobediencia no me agrada, y hoy le dices al Señor, Señor, yo sé que estoy muerto delante de ti, yo me arrepiento, yo te pido perdón por mis actitudes, por mi caminar, por mi rebeldía, por lo que haya en tu corazón. El Espíritu Santo está pronto para quitar de ti la culpa y el pecado a través de la sangre del Cordero. ¿Y cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de Isaías después de que se sintió limpio? Después de que reconoció que él era un pecador, como debemos de hacerlo todos nosotros siempre cuando pecamos, porque no hay uno que no lo hagamos. No que seamos hacedores de pecado, sino cuando pecamos, cuando reconocemos que hay algo que no es del Señor en nosotros y queremos quitarlo, estamos listos para oír la voz de Dios. Yo no sé cuántos queremos oír la voz de Dios audiblemente, internamente, que el Espíritu Santo nos esté guiando siempre. Dice en el versículo 8 de Isaías 6:8, después, no antes. ¿Cuándo fue que Abraham oyó la voz nuevamente de Jehová? Después de que Lot fue quitado. ¿Cuándo fue que Isaías oye la voz de Dios? Después de que Usías muere. Ahora dice la palabra de Dios, después oí la voz del Señor que decía,
Y esa voz hoy la podemos oír. Esa voz debemos de escucharla, debemos de enfocarnos. A veces nuestros oídos están como aquellos radios que había que buscar la emisora, ¿verdad? Y que de pronto se cambiaban las ondas. Porque oímos aquí, oímos allá, oímos la voz de nosotros. Alguien nos viene y nos habla y nos desvía del mensaje. Nos desvía de la presencia del Señor. Dígale que estás al lado suyo, no me hable, por favor. Cuando usted viene a la casa del Señor, dígale, no me hable, por favor. Quiero conectarme con el Rey. Quiero oír su voz. Quiero saber qué es lo que me quiere decir en esta mañana para un cambio y una transformación de mi vida. Dice el Señor, gloria a Dios. Alabe al Señor, mis hermanos. Alabemos. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Esa palabra, esa pregunta está hoy en el aire. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros a buscar a los perdidos? ¿Quién doblará rodillas por las almas que se pierden? Estaba oyendo otro mensaje por ahí, no todo lo que sale en los mensajes en YouTube y en eso hay que ponerle 100% de verdad. Hay mucha cosa que no es. Pero hablaba un siervo de Dios que le había llegado un mensaje de un pastor de Ucrania, Turquía, donde 2 semanas antes del terremoto habían matado a 24 cristianos en una plaza pública y que su sangre la habían derramado. La ira de Dios se manifiesta cuando el pueblo de Dios es tocado, pero que se manifieste por lo que le hacen al pueblo, no por lo que el pueblo hace. Que se manifieste la ira de Dios sobre ellos por rebeldía, pero no sobre su pueblo. ¿Alguien dijo un amén? Entonces dice la palabra del Señor que Él nos llama y nos dice, ¿quién irá por nosotros? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos está diciendo hoy, ¿quién irá a predicar? ¿Quién irá a orar por los enfermos? ¿Quién irá a visitar los hospitales? ¿Quién predicará mi palabra en esos lugares donde otros no llegan? ¿Quién? Hermanos, tenemos que entender que el evangelismo es un mandamiento de Dios. ¿Por qué? Aquí dice la palabra de Dios a Isaías, ¿quién irá por nosotros? Isaías se siente reconciliado con Dios. Cuando usted y yo nos sentimos reconciliados con Dios, cuando nos sentimos reconciliados con Él, estamos listos para servirle. Estamos listos para que el Señor nos unja y nos envíe. Isaías con libertad le dice, heme aquí, Señor, cuente conmigo. Heme aquí, yo quiero ir. Isaías se dispuso en todo su ser para ser usado por Dios. Y vemos el caminar del libro de Isaías. Es el profeta que mayor bendice al pueblo de Dios. Hoy, hermanos, el Espíritu Santo nos habla y nos dice, escudriñemos nuestro corazón y cambiemos. Todo depende de tu actitud. Todo depende de tu respuesta y de mi respuesta. Usías no aceptó el ser reprendido, aún con toda la razón. No lo aceptó. Y murió con su lepra. Murió con su orgullo. Murió con su prepotencia. Murió con su vanagloria. Perdió todo, pero no quiso soltar el orgullo. No quiso soltar su ego. Mas Isaías le dice, heme aquí, Señor, estoy listo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a glorificar al Señor. Démosle la gloria a nuestro Dios en esta hermosa mañana. Y vamos a preparar hoy